Hola, soy Luis Alexis Sánchez y esto es Valor Agregado, negocios, finanzas y tecnología para tu día a día. Bienvenidos. Ha habido un cambio de regulación en el Perú del año pasado a este año 2018 con respecto al tema de los impuestos que está afectando sobre todo a las pequeñas empresas de manera positiva, a las microempresas de manera positiva, y para eso hemos invitado a Carlos Gutiérrez, contador amigo de la casa, experto en temas tributarios, y con él vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Valor Agregado. ¿Qué tal, Lucho? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Carlos, antes de empezar con respecto al tema de ver qué es lo que ha pasado con el cambio de impuestos, he estado conversando con personas que me dicen, me ha llegado una carta inductiva de la SUNAT. Y lo que me están diciendo es que hay un tema de, ¿cómo tiene un nombre este tema de patrimonial? Desbalance patrimonial. Desbalance patrimonial, que lo que implica básicamente es que la SUNAT me está diciendo, tus ingresos según tu estado de cuenta no calzan con lo que tú estás declarando. Y básicamente es porque sabemos pues que la SUNAT tiene la capacidad de detectar a través del ITF cada operación cuánto es la plata que entra o que sale de tu cuenta bancaria, ¿no? Fuera de que también tiene otra forma de detectar si es que te compraste un carro por la notaría, si te compraste una casa, etc. ¿De acuerdo? Creo que hasta los puntos bonus también hay forma de traquearlos. Entonces, y hay gente que evidentemente está preocupada porque sin efectivamente haber tenido ingresos reales, la SUNAT está digamos, presionando para el pago porque existe pues, este desbalance patrimonial. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando ahora con la SUNAT? Sí, las cuentas bancarias son el lugar en donde la SUNAT detecta ingresos tal vez no declarados por la gente, nosotros, por el personal, por personas naturales, porque esto de balance patrimonial básicamente está relacionado a personas naturales, no necesariamente empresas. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, las personas naturales, todas, o casi todas, o muchas, no voy a decir todas porque soy sincero, no todas tienen cuentas bancarias, ¿no? A veces se sigue teniendo todavía esa filosofía de bajo el colchón, ¿no? De hecho, la vez pasada estaba hablando con gente de un buró de crédito, de una digamos, empresa que tiene los reportes crediticios, y la cantidad de personas no bancarizadas en el Perú es bastante alto, que no tienen una cuenta, ¿no? Es bastante alta. Lo que pasa es que la informalidad sigue todavía mucho en auge. No hay todavía una política económica que incentive de manera tributaria o laboral que realmente la persona se inserte en este sentido de la legalidad, ¿no? Entonces, claro, por eso todavía seguimos viendo plata debajo del colchón. Sí. Entonces, yendo al desbalance patrimonial, sí, las personas que tenemos cuentas, ¿no? Obviamente allí ingresan netamente el producto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, producto de un alquiler de inmuebles, productos de ganancias, tal vez de capital, o productos simplemente de servicios o ingresos por un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y por lo cual la Administración Tributaria está enviando esta serie de notificaciones diciendo de que las personas naturales nos dicen que tiene desbalance patrimonial porque la SUNAT ha detectado que ha ingresado mucho más dinero de lo que ha declarado? Entonces, si yo he declarado como ingresos 100.000, pero la SUNAT detecta, como tú dijiste, por el ITF, ¿no? Que es el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Que es un porcentaje de cada ingreso, ¿no? Claro. Que se registra, ¿no? Así es. Dentro de la cuenta bancaria. Y de cada salida también. De cada salida, tanto ingresos y salidas. Entonces, SUNAT es fácil de detectar, ¿no? Por regla de 3 simple, ¿no? Se detecta fácilmente de cuánto es lo que ha ingresado o cuánto es lo que ha salido dentro de nuestras cuentas bancarias. Entonces, la SUNAT sabe, oye, si has declarado 100.000 soles de ingresos, ¿no? En tu declaración por anual, oye, ¿cómo es que de acuerdo al ITF, el comportamiento, tienes como ingresos 1 millón? ¿No? Entonces, es allí donde te dice, oye, demuéstrame el diferencial del 1 millón con los 100.000. Claro.
Pero ahí tienes dos historias. Tienes una historia de la gente que efectivamente tiene ingresos que ha debido declarar, y ahorita vamos a ver justamente ese tipo de ingresos que la gente tiene que declarar, ¿de acuerdo? Y hay otros que no necesariamente han tenido ingresos que son, digamos, fruto de un trabajo declarables. Y te voy a poner algunos ejemplos para que nos comentes, digamos, si efectivamente, qué es lo que se tiene que hacer ante estas situaciones. He escuchado casos de personas, por ejemplo, que hacían una junta. Hacían una junta, ¿de acuerdo? Entonces toda la gente pues, depositaba la plata con la persona que administraba la junta, y esta plata, que puede ser poco, puede ser mucho, ¿de acuerdo? Al final entraba a su cuenta y todos los meses pues hacía el famoso sorteo para que la plata, digamos, vaya al beneficiario. Y finalmente la SUNAT le dijo a esta persona, oye, pero tú tienes plata que está entrando todos los meses, que era básicamente por la junta, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de los ingresos. Ese es un caso. Segundo caso, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Una persona tiene una cuenta, digamos, tiene una tarjeta de crédito, una familia, tienes una familia y deciden, porque la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés baja, que todas las compras se hagan a través de esa tarjeta de crédito. Entonces, el tío, la prima, todo el mundo dice, oye, como tú tienes, ¿sabes qué? Tú tienes tu tarjeta de crédito, ya, cómprame tú, ¿cómo se llama? La licuadora, la computadora, el mueble, etcétera, cómpramelo tú con tu tarjeta de crédito, yo te doy la plata en efectivo a fin de mes, que tienes que pagar tu tarjeta. Obviamente yo tengo como beneficio el hecho de no tener que pagarlo ahorita, si no lo pago a fin de mes, que tú tienes que pagar tu tarjeta de crédito y pasas, digamos, tú mismo pasas y pagas tu tarjeta. Y con eso creo que todo el mundo feliz y contento. Pero luego la persona que ha prestado su tarjeta de crédito se queda con el tema con todo su historial de todas las compras. De todas las compras que supuestamente he hecho y el ingreso de dónde salió, ¿no? Ese es el segundo caso. Y bueno, y así, de repente aquí contamos algunos casos adicionales, pero estos son dos casos, por ejemplo, de cosas que pasan en la vida real. Voy a contar uno tercero. Mi esposa o mi mamá. Yo le transfiero a mi mamá para que vaya ya a algo, porque es mi mamá y quiero digamos, o al revés, al hijo. Le transfiero al hijo a su cuenta para que haga un pago, o lo que sé yo, pague la universidad o lo que fuera. ¿De acuerdo? Y la SUNAT podría decir, oye, pero ha entrado plata de la transferencia de otra cuenta que no sé quién es, pero tú me tienes que pagar un porcentaje de eso. Que en teoría debería ser, bueno, depende de lo que nos vas a explicar después, supongamos un 30%. ¿De acuerdo? Eso es una gran contingencia para un montón de gente, que nos está mirando ahora. ¿Qué es lo que sucede en esos casos, Carlos? Claro. Un caso adicional que tuvimos que, como te comentaba, tuvimos que ver era el caso de que una empresa también deposita todo el dinero, en vez de pagar directamente a sus proveedores, deposita directamente a un empleado o a un tercero. Entonces, esa persona recibe el dinero y luego realiza pagos, ¿no? Entonces, igual, esa persona apenas gana 2.000 soles mensuales y ha recibido pues como casi 1.000.000 de soles, claro. ¿No? Entonces, oye, ¿qué ha pasado acá, no? Acá básicamente un sustento que tenemos que tener todas las personas es el hecho de tener un sustento documentario de cualquier transacción que estamos haciendo. Ahora, eso, por ejemplo, en el caso de esto de la junta, eso no amerita realmente un comprobante de pago ni nada, porque no se está vendiendo nada, ¿no? Entonces, ni tampoco hay un tipo de interés en esto, ¿no? Solamente es un tipo de la junta, ¿no? Claro, la única, dinero entre varias personas. Claro, la única recomendación de esto es que nada más se ponga por escrito. Una recomendación es de que te ponga por escrito y que se diga de que, por ejemplo, esto se va a depositar en tal cuenta de tal persona y con la firma de todos los que participen en la junta. Una consulta ahí. Imaginemos que vamos a hacer una junta y efectivamente todos declaramos que le vamos a dar el dinero a tal persona todos los meses, la cuota de la mensual es tanto. Y todos firmamos. ¿Es necesario para la SUNAT que ese documento sea legalizado o llegue hasta el punto de hacer una escritura pública o no? Sí, o hay un vacío legal ahí que no sabemos qué es lo que te va a pedir la SUNAT. Sobre estos puntos, siempre toda forma para resguardarse siempre es mejor. Si lo hacemos legalizado, siempre se habla de una fe cierta, es decir, de que tengo mayor fe de que si fuera un documento normal sin legalizar, ¿no? Claro. Entonces se tiene más confianza, más
más es como si dice certeza de lo que se está haciendo es real, entonces se recomienda siempre una legalización, ¿no? Ante cualquier documento o contrato. De acuerdo. Entonces, esto sería como una salida, digamos, ¿no? Como una salida, porque acá no hay comprobantes de pago, no hay nada, no debería haber nada. No hay compra, no hay venta, no hay nada. Pero lo que sí podría haber, si es que se deposita, son los vouchers de depósito. De acuerdo. ¿No? Entonces, los vouchers de depósito. Y es más, y ahora me parece que siempre cada vez que tú depositas te piden tu DNI. Ajá. Entonces, tú demuestras de esa forma, ¿no? Claro. De esa forma, ¿no? Entonces, pero eso salva a quién. O sea, eso va a salvar a la persona que recibe toda la plata. Que recibe el dinero. Porque el problema está en la persona que tiene ingresos en su cuenta. Claro. Entonces, no la persona que sale, porque a la SUNAT no le interesa el momento de que sale, porque eso es un gasto para la persona en teoría. Así es. Entonces, todo lo que nos ven tiene que entender de que el balance patrimonial viene a ser la diferencia entre lo que está o ha entrado como ingresos a nuestra cuenta bancaria versus mi nivel de ingresos que tengo dentro de planilla o como servicios profesionales o dentro de cualquier tipo de ingreso que haya tenido y que lo estoy bancarizando, ¿no? Entonces la gente ya tiene que entender, ya cada uno debe saber, oye, no, estoy en desbalance patrimonial tal vez en estos momentos, ¿no? Claro. Porque, oye, me han ingresado más dinero de lo que yo realmente he podido gastar. Así Eso es en simple lo que es la desbalance patrimonial. La recomendación en el caso siempre es de que estemos con algún tipo de sustentos. El caso que mencionabas de la tarjeta de crédito. Así es, y todo el mundo le da, todo el mundo le da a la tía para que la tía sea la que compre con su tarjeta de crédito. La verdad es, me vas a decir, Lucho, más del 90 o 95% no guardamos nuestros comprobantes. Sí, pues, es verdad. Esa es la verdad, ¿no? Ahora con esto de la facturación electrónica y todo ello, al menos puede quedar, ¿no? A veces las empresas nos envían directamente a nuestro correo electrónico, entonces, hasta inclusive boletas de venta electrónicas, ¿no? Claro, aunque generalmente quedan en el servidor, digamos, de la empresa. Claro. O sea, no es que te lo manden a tu correo. Debería haber más bien que todo el mundo le envíen a su correo los comprobantes electrónicos, porque eso sería genial, claro, ¿no? Cuando se trata de empresa a empresa, sí hay un envío. Sí. Eso sí hay un envío, claro, ¿no? Pero Entonces, persona natural nadie da su correo para que te envíen es cierto. Entonces, la boleta. Aunque sí lo puedes pedir, ¿ah? Sí. Sí lo puedes, pero ¿quién está pidiendo actualmente? ¿No? Y tendrías que pedirle a cada empresa que le has comprado algo como persona natural. Y no todos están emitiendo todavía boletas de venta electrónicas. Claro. No todas las empresas, ¿no? Sin embargo, es un punto a tener en cuenta. Sea electrónico o no, la verdad es de que tenemos que tener ahora un poco más de conciencia tributaria o un poco más de orden tributario, por decirlo así. Orden documentario, mejor dicho. En donde tengamos pues nuestro documento. El sustento El sustento de cada transacción que hemos hecho, porque acá la persona que se ve perjudicada es la persona que compra pues con la tarjeta de crédito. Claro. ¿No? Ahora, vamos a ver cuál es el perjuicio. ¿De acuerdo? Imagínate que yo soy, o vamos a hablar del caso de la tía, de esta tía, de una familia que todo el mundo le da la plata pues para que compre con su tarjeta de crédito. Entonces al final ella hace las compras y al final del mes el hermano, el primo, el sobrino, etcétera, todo el mundo le da la plata. Imagínate que ella gane 2.000 soles al mes, que tiene como sustentarlo, porque tiene una boleta de pago que le depositan en su cuenta sueldo, pero aparte tiene otros 3.000 soles al mes que le están depositando toda su familia para las cuotas, digamos, para las cuotas de la tarjeta de crédito que ha hecho las compras. Son 3.000 soles adicionales. La SUNAT, si es que la SUNAT le llega a detectar esta operación y no queda clara la operación, en teoría, ¿cuánto es lo que esta señora tendría que estar pagándole a la SUNAT por impuesto a la renta? Ya. Por esos 3.000 soles. Ya. Por esos 3.000 soles, aparentemente solamente se estaría aplicando un 8%. Existen dentro del nivel de ingresos escalas que son acumulativas y progresivas, es decir, de tal ingreso a tal ingreso pagas 8%. Luego de otro ingreso a otro tipo de ingreso pagas el 14%, luego el 17% y así hasta el 30%. O sea, realmente en nivel de ingresos tú puedes, de acuerdo a la cantidad de nivel de ingresos, tú puedes llegar a pagar hasta el 30% del valor de ese ingreso. Claro, o sea, de esos 3.000 soles, en el extremo podría llegar a pagar 1.000 soles de impuestos. Y cuando la SUNAT le diga, aproximadamente, un poquito menos, ¿no? Y cuando la SUNAT le diga, oye, pero tú has tenido 3.000 soles de ingresos en tu cuenta. No, es que mi primo me depositó para... Sí, pues, pero ¿cuál es el sustento? No vas a venir con tu primo a que te diga, pues, que el sustento es eso.
Y podría la SUNAT decirte, bueno, tienes que pagarme 2.000 soles. Tienes que pagar impuestos, así es, tienes que pagar. Te va a decir, por lo general, oye, entonces no me has sustentado, porque yo no voy a decir como sustento, ¿no? Y la gente tiene que entender que de palabras realmente no hay sustento, ¿no? Es documentario la situación, ¿no? Para poder salvar el caso. Claro. Los ingresos, ¿no? La zona va a ver los ingresos y no va a haber sustentos ni nada. Entonces, eso es declarado, pues, renta de personas natural. Entonces, en donde de acuerdo a los ingresos, tendría que hacer su declaración jurada. Claro, para saber en qué escala para saber hasta qué escala va a pagar su impuesto. Lo que sí te voy a comprometer es que en un siguiente programa vamos a explicarle a toda la gente que nos ve en Valor Agregado las escalas. Hoy día vamos a hablar una parte del tema del impuesto a las rentas, pero en una sí me gustaría comprometerte, Carlos, para hablar escala por escala y cuáles son los límites para que ustedes mismos puedan sacar sus cálculos después. Claro. Entonces, con un caso práctico. De repente un Excel y se pueden bajar, de repente lo colgamos y para que se bajen el Excel del mismo Claro. Bueno, ahí vemos dónde lo ponemos, un link. Sí, de acuerdo. Carlos, pero entonces acá la recomendación es que la gente tiene que tener mucho cuidado entonces en el uso de su cuenta bancaria. Y si a mí, por ejemplo, me dicen, préstame tu cuenta que me van a tener que hacer un depósito un amigo de otro lado, son 10.000 solcitos nada más, préstame la cuenta y después necesito que me lo saques, si yo te pago el ITF o te pago el costo de la transferencia, ¿qué tendrías que decir? Bueno, hay el riesgo que te cobren el 30% de 10.000 soles de salto en algún momento, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, hay que tener, ¿no? Si lo vas a hacer, a veces es, te digo, difícil a veces también no hacerlo. Imagínate, hay, por ejemplo, personal de empresas que trabajan por ejemplo, cerca de las minas, ¿no? Claro, y ahí no hay un banco directamente. O igual, si hay un banco cerca, a veces tiene que retirar dinero para poder hacer sus gastos. Y a veces lo deposita a su cuenta porque le es más fácil. A veces sucede así, le depositan a la cuenta del empleado porque a veces le es más fácil, retira dinero de donde sea y va, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, lo único que salva son los sustentos igual que la empresa hace del traslado, ¿no? De la transferencia, ¿no? Claro. Y obviamente, de los gastos que se ha efectuado, ¿no? Pero acá cuando hablamos de persona natural a persona natural, ¿no? Es más complicado. Entonces es complicado. Entonces, claro. ¿Cómo lo hago? Y la gente, el 99% no guarda su documento. No guardamos. Sí, no guardamos los documentos. Entonces, el tema es nada más que si es un monto grande, por decirlo así, como se dice, en donde es relevante, se tiene que buscar netamente formas de decir, oye, de lo que me ha ingresado no lo es. Tal vez alguna carta donde se indique eso, y luego donde haya el voucher del depósito, de quién te lo deposita, luego de qué se trata esta operación, y si hay algún tipo de sustento, entonces guardar ese sustento, porque esa es la única forma, porque si no, de verdad, de 1 millón de soles, fíjate, una parte de ese 1 millón de soles de balance patrimonial te pueden cobrar hasta un 30%. Claro, hasta un 30%. Sí. El riesgo en realidad es altísimo, es bien alto. Así que, bueno, sugerencia para todo el mundo, tengan mucho cuidado con el tema de la plata que ingresa a sus cuentas, porque finalmente se tiene que demostrar ese ingreso. Y en algún momento, ¿tienen cuánto tiempo? 5 años, entiendo, ¿no? Sí, hay Carlos, para que pueda observar la SUNAT con respecto a la operación que sucedió en una cuenta bancaria, hasta 5 años, entiendo que tiene, ¿no? Hay lo que se llama esto donde uno puede tener, pues, pasa el tiempo, ¿no? Lo que se llama la prescripción, ¿no? Pasa el tiempo y si la SUNAT no ha ejercido su derecho de accionar, entonces ya prescribió. Prescribe, ¿no? Pero esto ahora es fácil con los sistemas, lo detectan rapidísimo, de un año a otro, ¿no? De verdad. Claro. Ya no es como antes. Antes esperabas de acá 3, 4 años pero ahora a veces de un año para otro. Con lo cual ahora hay que ponerse las pilas con respecto a tener un orden, básicamente, de todos los ingresos y las salidas. Sí. Entonces, bueno, ya hemos dado este consejo. Carlos, vamos al tema que me han estado consultando. ¿Cambió el régimen del impuesto a la renta del año pasado a este año? De alguna manera, esto va a beneficiar a un grupo de gente, de microempresarios principalmente. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia del régimen anterior y el régimen que se va a aplicar ya a partir de este año. Ok,
Antes, te comento, esto es a partir del año 2016, solo existían 3 regímenes tributarios. Hablando de manera general, uno de los tributos que se paga toda empresa y toda persona natural, ¿no? Estamos hablando ahorita de las empresas. Sí. ¿Ya? Es que paga lo que se llama impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, las rentas empresariales se califican dentro del impuesto a la renta que se llama tercera categoría. ¿Ya? Entonces eso para enfocarnos un poco, porque existen 5 clases de rentas, ¿no? O de ingresos que tienen las personas, ¿no? La primera, la segunda, la cuarta y la quinta se refiere a ingresos netamente para personas naturales. La renta de tercera se refiere netamente para rentas que obtienen las empresas. Pero, o los negocios. O los negocios, claro. Las personas naturales que tienen un negocio. Porque hay gente que tiene RUC, digamos, número 10. Pero, ¿no? con número 10, pero tiene RUC con negocio, ¿no? Así persona es. natural con negocio. Con negocio, así se le llama. Entonces, para este tipo de empresas se anunció a finales de 2016, se anunció un cambio para ellas, diciéndoles de que existía o que se creaba un nuevo régimen, que se llamaba el régimen MIPE tributario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía este régimen? Es darnos algunos beneficios. Beneficios que tal vez en un primer momento la SUNAT lo vendió como grandes beneficios, pero ahora te voy a explicar que en la práctica no es tanto así. ¿Ya? Entonces, con este nuevo régimen MIPE tributario, de 3 regímenes aumentó a 4, con los cuales estos 4 regímenes tributarios, la empresa, ¿no? Sea natural o jurídica, bueno, tiene la opción, se le llama la economía de opción, o sea, la opción que me va a ser más económica a mí como empresa. Yo puedo elegir cualquiera de estos 4 regímenes. Que es RUS, RER, el cual se llama el nuevo RUS. El régimen general, claro, y este nuevo. Así es, el régimen especial de renta que le llaman RER, el régimen MIPE tributario que se le llama RMT, y el régimen general. Que es las empresas, ¿no? Generalmente las empresas. Entonces, pero el nuevo RUS, o sea, para crear el régimen MIPE tributario, ¿qué es lo que hicieron? ¿No? ¿Qué fue lo que maquinaron todo este sistema? Y dijeron, acá sí la hacemos, dijo la SUNAT. ¿No? Pero te digo, no la hicieron, no la hicieron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho? Y mira, y vas a ver el impacto que hasta ahora muchas empresas no lo saben, te lo aseguro. El nuevo RUS. El nuevo RUS era para personas netamente naturales con negocio. ¿Ya? El bazar, la bodega, la bodeguita, digamos, la tienda de ropa. Así es, ¿no? En donde su nivel de ingresos anuales no pasaban de 360,000. Ya, ese era su tope. Pero tenía un tope que era más o menos asequible, ¿no? O sea, para que una empresa, estas bodeguitas, estos centros pequeños puedan vender como se le dice al consumidor final, ¿no? A la persona que me viene y me compra y se lo va para usarlo o para consumirlo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, y como sabrás, las personas naturales con negocios del nuevo RUS no usan o no llevan contabilidad. No llevan contabilidad y solo lo que emiten es boleta de venta. ¿Qué es lo que ha pasado con este cambio? Porque dijeron, entonces con este cambio vamos a incluir a estas personas naturales, a varios de esto que era el nuevo RUS, vamos a incluirlo al régimen MIPE tributario. Pero entonces, pero además de eso, cortaron ya no el nivel de ingresos de 360,000, sino pusieron el nivel de ingresos a 96,000 soles anuales. Entonces, dentro del nuevo RUS, ¿sí? Estas bodeguitas, como dijiste, ¿no? Lugares, bodegas, como tú dijiste, tiendas, ¿no? Sí. Podían boletear anualmente hasta 360,000 soles. Y había también una escala dentro del nuevo RUS, 5 categorías también había, ¿ya? Para empresas que tenían ingresos hasta 50,000 soles anuales, empresas hasta 96,000, otras empresas hasta 200,000 y así, ¿ya? Entonces, hasta llegar al tope. Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado acá? Entonces,
solamente de las 5 categorías, sacaron las categorías más altas, las borraron y dijeron, todas estas personas que están, ¿no?, con negocio, que están en el nuevo RUS, ¿no?, la vamos a traspasar al nuevo régimen MIPE tributario. Entonces, Lucho, hasta ahora me he dado cuenta que muchas empresas que son del nuevo RUS, ojo, son personas naturales que no conocen, que no saben del caso y que no ha habido inclusive la difusión necesaria como para que ellos conozcan. Estas personas han pasado al régimen MIPE tributario automáticamente arriba de los 96.000 soles de ingresos anuales. Entonces, estas personas, a partir del año pasado, han tenido que haber declarado mensualmente su impuesto de la renta y su impuesto de renta y su IGB. Eso significa que hoy día las personas que están arriba de 96.000 soles y que no han declarado ya están digamos, con la multa encima. Están con multa encima. Por no haber declarado mensualmente. Por no haber declarado mensualmente, y no solamente eso, sino por no haber pagado su impuesto a la renta mensual que le corresponde a su régimen. Porque para ellos, tal vez su impuesto era nada más, 100 soles o 200 soles, que era de acuerdo a la escala. Entonces, pero no. Entonces, aparte, no solamente es eso, sino de que estaban obligados a llevar libros contables ahora. Y ellos no han mandado a legalizar sus libros y nada. Y esto conlleva de todas maneras a que un contador de todas maneras tenga que llevar sus libros contables, el registro de sus transacciones y operaciones. Y es probable que ni siquiera estén enterados de todo eso. Y te lo digo por experiencia propia, que llevo y asesoro empresas que no saben y no sabían. No lo saben. Entonces, mira, imagínate. La contingencia es grande. ¿Sabes más o menos de cuántas empresas estamos hablando? Mira. O sea, creo que había habido un análisis inicial de la cantidad de empresas que iban a pasar. Sí. Y el número era no menor. Sé que eran, digamos, varios miles de empresas, en algún momento lo leí. No lo tengo en claro. Ahorita no recuerdo si lo había visto, pero me parece que era más de 200.000. De acuerdo. O sea, definitivamente el número de empresas no es menor. El número de empresas que tenían que hacer el traspase. Y eso va a implicar que de repente hoy día ya varias de las personas, los empresarios, los pequeños empresarios que nos están viendo, y estén con esta contingencia encima. Estén con esta contingencia encima, claro. Lo que son estas empresas, ¿no?, que han pasado sin que se lo hayan pedido o consultado, ¿no?, como se dice. Claro. Ahora pues tienen que hacer su declaración jurada anual, ¿no? Claro, antes solamente iban y pagaban su cuota y se acabó. Claro. Entonces eso ha sido un problema para ellos. Pero ese ha sido el cambio en el nuevo RUS. ¿No? Ese ha sido el cambio en el nuevo RUS. O sea, en el nuevo RUS son exclusivamente para personas naturales, ¿sí? No pueden entrar personas jurídicas. ¿Ya? Ellos, el nuevo RUS solamente emite boletas de venta. ¿Ya? El nuevo RUS solamente, boletas o tickets, no presentan declaración jurada anual. Claro. Eso es un... O sea, pero para dejarlo claro, para toda la gente que nos está mirando, tú tienes un límite de venta hoy día, ya con la legislación nueva, de 96.000 soles para que estés dentro del nuevo RUS. Dentro del nuevo RUS. Si tienes 96.000 soles de ventas al año, pues sigues sin tener tus libros contables, o sea, no es obligatorio, ¿de acuerdo? No tienes que hacer tu declaración jurada anual, simplemente pagas tu cuota y se acabó. Arriba de 96.000 soles, y en realidad esos 96.000 soles se deberían calcular sobre el año 2017. Por lo tanto, si yo he vendido en mi tienda más de 96.000 soles en el 2017, ya me corresponde desde enero, o sea, ahorita hay que en estos días es el primer mes de enero de este año que hay que determinar eso. Las personas tienen que, como se dice, hacer una suma de todos sus ingresos que ha habido de enero de 2017 hasta diciembre. De acuerdo. Y entonces ellos van a eso es urgente. Eso es urgente, pero la gente no lo sabe. De todas maneras, la gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo podemos difundir? Yo creo que este es un medio excelente para poder difundir este tipo de situaciones. Esa es la idea. Claro, pero el tema es que el Estado, yo no he escuchado nada acerca del nuevo RUS para este año tampoco. O sea, no he escuchado nada al respecto de que se diga de que personas, oigan, tengan cuidado que aquellos que ganan hasta 8.000 soles mensuales, porque 8.000 por 12 te da los 96.000 soles, tengan los cuidados respectivos, ¿no?, para este año 2018. O sea, no se difunde.
Claro, y eso es bien peligroso porque va a poner a mucha, pero mucha gente, estamos hablando de miles de empresarios en contingencia luego de pagar impuestos, multas e intereses sobre lo que dejaron de pagar de impuesto a la renta por cada mes que va pasando. Así que tienen que ponerse las pilas ya. Carlos, cuéntanos ahora del RER. ¿Qué cosa es el RER? ¿Hasta cuánto es el límite? Sí. El RER es el régimen especial del impuesto a la renta. No se ha habido grandes cambios en base a este régimen, no ha habido cambios en realidad. El régimen siempre se ha creado para pequeñas empresas cuyos ingresos anuales son menores, iguales a 525.000 soles. Yeah. Entonces, estos 525.000 soles, bueno, quiere decir de que si tú en el mes 1, ¿ya? Pasas ya los 525.000 soles, por decirlo así, de ingresos, que eso quiere decir que en el régimen 2 ya pasas a un nuevo régimen. En el mes 2. En el mes pasas 2. al general automáticamente. Al general o al régimen MIPE tributario. Ya. Tú tienes la opción de escoger ahí. Pero ese es en automático y es retroactivo. O sea, por ejemplo, imagínate que una empresa esté con una venta acumulada hasta el mes 8 de 520.000 y en el mes 9 pasa a los 525.000 y se va a 600. Entonces, ¿el nuevo régimen aplica a todo lo acumulado desde enero? Sí. No. El nuevo régimen aplica desde que... Ese mes. Desde el mes en que pasa. O sea, vas a tener 2 regímenes básicamente en el año. Así es. O sea, pagar con el RER bajo los primeros hasta el mes 8 y del 9 al 12. Del 9 al 12, otro. así es, sobre otro régimen. Entonces, básicamente este régimen especial igual se creó para empresas pequeñas, pero en donde ellos tengan la facultad o la posibilidad de emitir facturas. Ya. Entonces, claro, que no lo tienes en el RUS. Que no lo tienen en el nuevo RUS. Y que básicamente el impacto es porque una empresa, si yo como digamos, estando en el RUS, quiero vender a una empresa, la empresa me va a decir no. Pues muy probablemente que me diga que no, porque por la boleta de venta. La boleta de venta no es un escudo tributario para claro, ellos. No tiene validez tributario para que la empresa pueda reducir su impuesto de renta con ese gasto. Así que si yo soy un empresario pequeño y lo que quiero es venderle a una empresa, digamos, mediana, una empresa grande, me va a pedir factura y por lo tanto me conviene estar en el RER. Te conviene estar en el régimen especial. O sea, es una buena opción, ¿ya? Porque el régimen especial tú solamente vas a pagar el 1.5% de tus ventas del mes. Entonces, viene a ser una opción barata, por decirlo así, una opción barata para estas empresas, pequeñas, pequeñas empresas, ¿no? Pero hay algunas consideraciones a tener en cuenta. En el régimen especial no todas las empresas pueden acogerse. Por ejemplo, hay empresas en donde por ley las desvinculan, o sea, le dicen que no pueden estar. ¿Cuáles? Empresas de construcción, empresas aduaneras, empresas que se dedican, digamos, a servicio de combustible, empresas de servicio de combustible, gasolineras, todo eso, ¿no? Empresas que se dedican a brindar servicios profesionales, abogados, contadores. No pueden estar en el RER. No podemos estar en el régimen especial. Las razones, no lo sé. Nadie lo sabe. Tal vez por el hecho, no hay una razón específica por qué excluyen a este tipo de empresas, ¿no? Yo entendería una empresa constructora tal vez porque su nivel de ingresos sí va a ser mayor a esa cantidad. No necesariamente un abogado o un contador con su pequeña empresa, digamos, va a tener esos niveles de ingresos. Claro, así es, ¿no? Entonces, en fin. Habría que preguntarle a la SUNAT. Habría que preguntarle. Vamos a tener que invitar a la SUNAT para que nos Habría que preguntar. Pero el punto es de que beneficio o en contra, digamos, es de que pagas un impuesto bajo, por decirlo así, barato. Solamente llevas como libros contables registro de compras y registro de ventas. No tienes el caja banco, no tienes los inventarios y todo. Claro, eso a nivel tributario, ¿no? A nivel tributario solamente si viene la SUNAT a pedirte tus libros contables, tú solamente das tu registro de compras y tu registro de ventas. Pero a nivel financiero, contable, si quieres llevar obviamente tus registros de manera ordenada, tendrías que llevar otros libros, ¿no? Todas tus transacciones, tendrías que llevar, ¿no? Hacer una contabilidad, como se dice, ¿no? Eso es a efecto interno, eso más es que para efecto interno, claro, de pago de impuestos. Así es, ¿no? Eso es para que la empresa conozca pues sus estados financieros, si va ganando, perdiendo, ¿no? Simplemente es eso. Pero a nivel tributario solamente tú estás obligado a llevar tu registro de compras y tu registro de ventas y nada más, ¿no?
Pero ¿cuáles son las desventajas? Como te decía, no todas las empresas pueden acogerse a este régimen. Y otra desventaja que he podido yo observar a lo largo de los años también como experiencia es de que los bancos a veces no ven al régimen especial de renta, a las empresas que están dentro del régimen especial de renta, como sujetos a crédito. ¿Por qué? Por alguna razón que ellos consideran de que tienen poco ingresos, no tienen una capacidad para poder ver, para poder pagar, o como no presentan ellos, el RER no presenta declaración jurada anual. Entonces el banco siempre cuando pide digamos su sustento de ingresos, pide su declaración jurada anual, donde ahí se ve todos sus ingresos, ¿no? Claro. Entonces muchas veces he visto en donde no son sujetos a crédito, ¿no? Y me han dicho, me han dicho de que si soy del RER no me van a dar préstamo. ¿Ah, sí? Sí, me imagino no todos los bancos. De acuerdo. Sería cuestión de ver, de repente han hecho una corrida histórica de los que están en el RER y han visto de repente que históricamente no son tan buenos pagadores. De repente, sería cuestión eso hay que preguntarle a un buró de crédito. Claro. Pero si no fuera así, en todo caso hay una oportunidad desde el punto de vista de negocio para que las entidades financieras puedan ir a ese nicho. Si es que hay bancos que le están cerrando, entidades financieras que le están cerrando las puertas, bueno, hay gente que necesita acceso a capital ahí. Por lo tanto, hay un público ahí interesante para las entidades. Sí, de todas maneras. Okay. Entonces, el RER finalmente tiene esta desventaja que mencionas, que no toda la gente o no todos los tipos de rubro pueden entrar al RER. Así es. Bazares, discotecas tampoco pueden entrar ahí. Claro, y por otro lado probablemente tenga un problema a la hora de pedir financiamiento. ¿No? Pero digamos, las que puedan entrar, siempre y cuando finalmente vaya el empresario, la SUNADI, y la SUNADI diga, sí, ok, tú puedes entrar. La gran ventaja de alguna manera es que el 1.5% sobre las ventas, como mencionas, no es un monto alto. Así es. ¿No? Excepto si es que estás en negativo. Que probablemente suceda con las empresas cuando recién empiecen. Las empresas del primer año probablemente los fundadores, los accionistas tienen que estar metiendo plata porque estás en rojo probablemente durante varios meses. Claro. ¿No? Y en ese caso probablemente sí te convenga el régimen general. El régimen general o el régimen MIPE tributario. Que es el que nos vas a explicar ahora. Así es. El régimen MIPE tributario salió con un bombo y platón, como se dice, y platillos, como se dice. Todo el mundo está entusiasmado entusiasmado por el impuesto a la renta que vas a pagar, que va a ser menor hasta X cantidad de monto. Sí, el régimen MIPE tributario, ¿no? A diferencia del régimen, tanto el régimen MIPE tributario como el régimen general, a diferencia del régimen especial, se pagan los impuestos en base no a las ventas, sino en base a las utilidades de las empresas, ¿no? Y es básicamente lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa si en ese año no tiene utilidad, si no ha tenido pérdida? Entonces, en realidad, el impuesto mensual que ha ido pagando, entonces, en teoría, te dice que no debió haber pagado, ¿no? Claro. No debió haber pagado. Pero no es que la SUNAT tampoco te lo va a devolver, sino lo va a tener ahí, digamos... Claro, tú lo vas a tener como un ahorro. Tú lo vas a tener como un ahorro, ¿no? Si vas a pagar el próximo año, si vas a pagar impuestos, oye, no, acá tengo mi colchón de ahorros, por decirlo así, pero no es en dinero, sino en papeles nada más, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, al final el régimen, el RMT, ¿qué diferencia tiene con el régimen general? Porque ahí hubo ahí se creó y hubo una diferencia. Así es. El RMT está básicamente direccionado para empresas cuyos ingresos son menores o iguales a 1.700 UIT. Estamos hablando... Que con la nueva UIT de este año sería más o menos ¿cuánto? 6,5 millones. 6,5 millones de soles en ventas al mes. Al año, diré. Anuales, ¿no? De acuerdo. ¿Cuántas UIT 1.700 UIT, ¿no? Por 4.150. Ya subió la UIT este año, sí, pues, ¿no? A 4.150 más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando, para dejarlo así con cifras precisas, ya estamos hablando de 7 millones. 7 millones 55.000 soles. Entonces, al año, si es que eso lo divides entre 12, estamos hablando de un promedio de
587.916.6 para ser precisos. Claro. Entonces, las empresas que vendan arriba de este monto de 587.000 soles mensuales deberían ya necesariamente pasar al régimen general, ya no pueden estar en el RMT. Claro, esto es igual acumulativo. Igual que lo que hemos visto hace un rato en el así RER. es. En el momento del año, tú vas pasando enero, febrero, marzo, en el momento del año que tienes ventas acumuladas que llegan a los 7.055.000, automáticamente ya pasas del RMT general. al otro régimen general, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tenemos del RMT, ¿no? Una de las ventajas que había mencionado es de que iba a pagar menos impuestos. Ya, o sea, por algo se le decía MIPE, ¿no? Para los MIPE tributarios, ¿no? Ok, en realidad sí, ¿no? Porque el impuesto a la renta se dice que es de periodicidad anual, ¿no? Tú realmente deberías esperar todo el 2017 y recién en el 2018 pagar tu impuesto a la renta anual, ¿no? Sin embargo, se creó la norma, el Estado no va a esperar todo un año, ¿no? Entonces, y mensualmente hay que ir adelantando. Y mensualmente tienes que ir dando pues tus pagos a cuentitas, ¿no? A cuentitas, ¿no? Entonces, vas pagando, ¿no? Y en el RMT, o sea, en el régimen general, ¿sí? Básicamente es el mínimo, lo que tienes que pagar siempre es 1.5%. 1.5%. Pero ya no de como el RER, que es sobre el ingreso, sino es el 1.5%, o sí es sobre el ingreso. Es sobre los ingresos. O sea, si es sobre el ingreso, igual que el RER, a efecto de la cuenta. Para efecto del pago a cuenta, de la cuentita, como se dice, claro. del pago a cuenta, sí hay que tomar como base los ingresos. Ya. Pero al final se hace el cálculo sobre la utilidad. Así es, porque realmente el impuesto de renta es sobre un ejercicio económico, ¿no? Y en un mes no se sabe la utilidad de lo que es un año. De acuerdo. Entonces, pero solamente para aterrizar bien la idea, a efectos prácticos, si lo vemos como flujo de caja, o sea, si lo vemos como entrada y salida de dinero, el RER y el régimen general, el RER es 1.5% de los ingresos y todos los meses hay que pagar el 1.5% de los ingresos. En el general, lo mínimo que tienes que pagar es lo del RER, que es el 1.5% sobre el ingreso. Simplemente que en el general, al final del año, vas a sumar todo, vas a quitarle tus costos, vas a tener una utilidad, es ingreso menos costos igual utilidad. Y sobre esa utilidad recién se aplica el porcentaje, que es lo que nos vas a explicar ahora, ¿de acuerdo? Y si has pagado de más, bueno, tienes una cuenta al final. Si has pagado de menos, tienes que pagar el adicional, la diferencia que te falte. De acuerdo, ¿no? Entonces, en el RMT, lo que tú vas a hacer, esos pagos a cuentas mensuales, ¿no? Es 1%. Ya. Entonces, como tú decías, a nivel de flujo de caja, bueno, sí te conviene. Claro, porque tienes, digamos, pagas un 30% menos de lo que estás pagando mensualmente sobre tu cuenta normal. Así es, pagas 1%, ¿no? Y eso sí es una ventaja. De acuerdo. Solo pagas 1%, ¿no? Entonces, ahí no hay escala, no hay nada, es flat. No, ahí hay que ver lo siguiente. Tú vas a pagar el 1%, cuanto solamente los ingresos que tenga esta empresa sean menores o iguales a 300 UIT en el año. Ok. Ya no te lo hacen por todo. No te lo hacen por todo. Siempre en esos temas tributarios siempre hay límites, porcentajes, que realmente a uno lo marea, ¿no? Ok. ¿No? Pero para dejárselo claro a la gente que nos está mirando es, con 1.245.000 soles con la UIT de este año, con ventas anuales de 1.245.000 soles, ¿de acuerdo? Ahí, hasta ese límite, pagarías el 1% de tu ingreso. Mensual. En el RMT. En el RMT, mensual. Que son más o menos, digamos, para tener una idea, es 103.000 soles, 103.750 soles mensuales promedio. Con eso estás pagando el 1% sobre eso. Esos 103.000 soles mensuales, mejor dicho, son 103.000 soles mensuales del total del millón, que puede ser, digamos, a lo largo de todo el año. Sí. Realmente ese 1% se pagaría durante todo el año. Ya, claro. Pero vas haciendo tu cuenta mensual. La cuenta mensual. Por lo tanto, si en promedio yo vendo 103.750 soles mensuales, pagaría pues mis 1.037 soles, ¿no? Claro. Al mes en promedio si es que mantengo ese nivel. Claro. El punto es de que si las empresas ganan o tienen ingresos mayores a las 300 UIT, ya no van a pagar mensualmente 1%. ¿Cuánto pagarían? Pagan el 1.5%.
Ah, ya, y ahí sí. ¿Y es solamente 2 escalas o hay otra Solo escala dos, más? solo dos Entonces, lo que te divide es los 300, de 300 UITs, 300. o sea, 1.245.000 soles hacia abajo, pagas 1%, y desde ahí hasta 1.700 UITs. 1.700 UITs, que en soles sería 7.055.000 soles, pagas el 1.5%. 1.5% mensual. Sobre Claro, las sobre ventas tu venta o mensual. ingresos y mensuales. Sobre tu venta los mensual. ingresos mensuales, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja para las empresas que ganan menores al millón, ¿no? Ya. O por ahí al millón de soles anuales. Sí. Millón de soles anuales. Pero la ventaja en general para todos es de que el impuesto a la renta anual es el 29.5%. Antes era el 30, no, antes era el... Le habían bajado a 28. 28. De 30 pasó a 28 y ahora subió a 29.5. Ahora subió a 29.5%. Ya. ¿ya? Ese 29.5% es tanto para el régimen general como para el régimen MIPE tributario. Sin embargo, para el régimen MIPE tributario, ahí también hay 2 escalas de impuesto a la renta. A ver, cuéntanos. Una es cuando la utilidad es menor o igual a 15 UIT. Ya, Ojo, la utilidad si es menor o igual a 15 UIT, ya, que son CC, para tenerlo claro. Claro. Si yo en mi ejercicio anual tengo una utilidad, acuérdense cómo se calcula la utilidad, mis ventas o ingresos menos mis costos, y tengo una utilidad al año de 15 UITs, 15 UITs, que estamos hablando de para 60. este año de 62.250 soles, ok, ¿de acuerdo? Para el año anterior, en realidad, ¿cuánto era la UIT del año anterior? 4.050. 4.050. Entonces estamos hablando de que el año pasado, si el año pasado has tenido una utilidad de 60.750 soles, Claro. hasta los 60.750 soles, fue lo que te... hasta los 60.750 soles, entonces hasta esa utilidad lo que tienes que hacer es pagar, según tu RMT, ya no 29.5, sino ¿cuánto se paga? Ahí se paga el 10%. Solo el 10%. Solo el 10% hasta ese límite. O sea, si una empresa tiene una utilidad de 50.000 soles, por ejemplo, Ya. de 50.000 soles, no importa los ingresos, ¿no? Claro, Pues no. si hayas vendido 2 millones de soles. Su utilidad es lo que manda para pagar el impuesto de la renta. Su utilidad del año ha sido 50.000 soles, entonces su impuesto de la renta va a ser 5.000 soles anuales. Claro, y ya no el 29.5% de esos 50.000 soles. Claro. Que era lo que tienes básicamente en el régimen general. Por lo tanto, ahí estás hablando de que antes ibas a, si hubiera sido el año pasado, ibas a pagar 14.750 soles sobre esa utilidad de 50.000. Ahora ya no vas a pagar 14.750, sino solamente 5.000. El ahorro es casi 10.000 soles, 9.000 Sale, y ajá. pico. Claro, esa es una ventaja, ¿no? De acuerdo. ¿Qué pasa cuando las empresas, digamos, puedan tener una utilidad, una utilidad de 500.000 soles? Ahí ya se licúa esa Se ventaja. licúa, exactamente. Claro. Entonces ahí ya no es tan ventajoso. Así es. ¿Me entiendes? Ahí ya no es tan ventajoso ese tipo de situación, ¿no? Porque, oye, solamente sobre los 60.000 voy a pagar mi 10%, pero por el diferencial de los 450.000, 440.000 solo voy a pagar 29.5. Oye, no, es bastante, ¿no? Igual, Claro. entonces, ¿qué me sirve estar en el IPE tributario? Ahí Claro. se preguntan este tipo de empresas, ¿no? Cuando hay una utilidad mayor. Pero digamos, es evidente en todo caso que la legislación ha querido beneficiar a un grupo de gente o a un grupo de empresas, y está bien en todo caso, Claro. pero este beneficio va directamente a aquellas empresas que tienen una utilidad promedio de 62.000 soles. 62.000 soles, o sea, más o menos 5.000 y pico soles mensuales. Claro. O sea, a ese grupo A de ese gente, grupo. digamos, o empresarios pequeños, Claro, a quien va a beneficiar. A ese grupo. Cuando ya la gente ve, ¿no? O los empresarios ven, ¿no? Oye, ya, entonces, ¿de qué me conviene estar en el RMT? ¿No? Algunos me dicen, ¿no? Entonces, la recomendación que les digo es, mira, si estás dentro del límite, quédate en el régimen IVA tributario. De todas maneras, algo... Me estás hablando dentro del límite de los 1.700 UITs. O sea, sí. mientras factures al año menos de 688.000 soles, te conviene estar dentro de Mensuales, la... No, discúlpame. Yo he hecho acá un mal cálculo, discúlpame. Si estás facturando al año menos de 7.055.000 soles, te conviene quedarte en el RMT. Te conviene quedarte en el RMT. Ahora, te conviene por
por una nada, por los primeros, digamos, 15, por lo menos 62.000 soles de utilidad. Claro. Pero ¿qué otro beneficio tendría entonces alguien que se queda en el RMT? Solamente eso, nada más. Mira, básicamente el pago a cuenta Que es el 1.5. y básicamente el impuesto de renta. Porque sí anual. podría salirte un pago a cuenta mayor a 1.5 si estuvieras en el régimen general, de todas maneras, porque el piso para el régimen general es 1.5% de impuesto a la renta a cuenta al mes sobre tus ingresos. A cuenta al mes. Pero es el piso, puede ser más. Lo mismo pasa en el RMT. O Ya. sea, ese piso puede ser más también. Ah, ¿en el RMT también? Debido a que existen dos como se dice, formas de hacer un cálculo del impuesto de renta, ¿no? Ya. No vamos a explicarlo, es un poco, tal vez con gráficos habría que explicarlo ahí mejor. Vamos a tener otro programa en la pizarra que tenemos al frente de hacer todo el tema. Claro, gráfico. ¿no? Entonces, De pero en donde el sistema es por el porcentaje, ¿no? Que es 1.5, hay otro sistema que se llama coeficiente. Ese sistema es el Ya. coeficiente que es en base a la utilidad del año pasado y en base a los ingresos del año se pasado. mantiene en el RMT. Entonces, se tiene que digamos que, comparar, ¿ya? Y se paga el mayor. El punto es, en el RMT, sus ventajas, otra ventaja que habían anunciado era de que tal vez no iban a pedir, tú sabes, para todo, para sustentar un gasto o costo, un gasto de una empresa, tienes que tener tu comprobante de pago. Sí. Sin tu facturita o sin tu recibo por honorarios o algo, no es aceptado tributariamente ese gasto, ¿no? Habían anunciado que para el RMT iba a haber ciertos cambios o ciertas facilidades, ¿ya? Pero no ha habido una legislación al respecto. De acuerdo, se ha quedado sin reglamento. Se ha probablemente. quedado, entonces tenemos que acogernos a todo lo que es el régimen general. Entonces la diferencia básicamente, o sea, si se aplican los coeficientes también al RMT, ya en algún momento nos explicarás el detalle de los coeficientes en el RMT, la diferencia entre el RMT y el régimen general no es mucha, es básicamente los primeros 62.000 soles de utilidad. Básicamente es eso. La ventaja es esa, básicamente. Básicamente es eso. Es el impuesto a la renta, que es del 10%, ¿no? Y Ya. bueno, y del pago a cuenta, que es 1% que se dice cuando es una empresa nueva, ¿no? Claro, o sea, le conviene a las empresas que tienen el 1%, me decías, para volverlo a repetir, es cuando tienen menos de 300 UITs. Cuando tiene menos de 300 UIT. ¿Ahí también tienes coeficiente Ahí debajo de las 300 UITs o no? De menos 3 UIT. Habría que revisar la norma al De acuerdo. respecto, pero lo seguro es de que no pagas menos de 1% Ya, y y son empresas mayores a 300 UITs. 300 UITs, que son mayores a 1 millón de soles, Sí, 1.245.000. pagas el mínimo 1.5%. De acuerdo, de acuerdo. Pagas 1.5%. Ok. Entonces, digamos, pero se aplica mínimo porque se va a aplicar los coeficientes. Por lo tanto, más o menos, tendríamos que meternos en el detalle Sí, así de los es. coeficientes Del en ambos coeficiente. para ver cuál es un poco más rentable a efecto de pago de impuesto. Ok, pero bueno, entonces, digamos, la recomendación sería para las personas que tienen una empresa, ¿cuál? Que tomen el RMT en todo caso, si es que tu utilidad está alrededor, es menor a los 60 y tantos mil. De hecho, 70.000, 80.000 puede ser interesante también, igual, porque tienes un grueso de tu utilidad que está, digamos, pagando solamente el 10% de impuesto a la renta, ¿no? Entonces sí te conviene estar en el RMT. Sí, te conviene. Entonces, un empresario, un emprendedor, un gerente que vea que su pequeña empresa o su empresa, ¿no? Tiene que ver primero, tiene que hacer un planeamiento, ¿no? Él mismo, ¿no? La persona que ven mismo vean su nivel de ingresos. O sea, tienen que ver su nivel de ingresos primero. De ahí, si tú eres empresario, o si eres una empresa jurídica, ¿no? O persona natural con negocio, ¿no? Si tú te vas a dedicar netamente a consumidor final, como se dice, puedes ubicarte en el nuevo RUS. Pero si no es el caso, es una empresa donde necesita emitir facturas, ¿no? a otras empresas, entonces tienes que pensar, régimen especial, MIPE tributario o general. Si tu nivel de ingresos, ¿no? es menor a 525.000 soles, puedes pensar en el régimen especial, porque es un régimen barato, por decirlo así, ¿no? Y teniendo en cuenta a la vez el modelo de tu negocio, porque si tu negocio el primer año o segundo año vas a tener, tú sabes, uno proyecta, ¿sabes? Claro. Vas a tener pérdida, digamos,
Entonces, no te convendría tal vez el régimen especial para esos años, sino te convendría el régimen general o el régimen MIPE tributario, porque los pagos a cuentas que vayas a hacer, los impuestos que vayas a hacer, ¿no?, que vayas a pagar, se convierten en un crédito, en un ahorro tributario, Claro. ¿no?, cuando tú vayas realmente a pagar tus impuestos. Una consulta, pero si, a ver, imaginemos que una persona abre una empresa, ¿de acuerdo? Y la proyección es que durante el primer año tenga pérdida. Por lo tanto, digamos, durante el primer año le conviene el régimen general o el RMT, más que el RER, el RMT le convendría. Claro. Porque simplemente tiene pérdida y no va a pagar un impuesto, digamos, sobre las ventas. Pero luego en el segundo año puede cambiar del RMT al RER, si es que obviamente cumple con las condiciones de que la empresa da ese tipo, se puede. Sí, se puede. Y se puede hacer en cualquier momento del año, en todo Se puede caso. hacer en cualquier momento del año. Ok, entonces si es que alguien tiene que hacer un planeamiento, digamos, financiero tributario, financiero de efecto de flujo de caja, tributario de efecto de pago de impuestos, sí es conveniente, si tú vas a abrir una empresa nueva, empezar con tu... y sabes que vas a tener pérdida, no te conviene empezar con el RER, sino con el RMT de todas maneras, porque igual en el extremo, si hubiera utilidad, la utilidad probablemente en el primer año no sea tan alta tampoco, si es que es un negocio relativamente pequeño. Claro, ¿no? Al final tal vez se decía quedarse también en RMT, ¿no? Claro. Tal vez al final se decía quedarse en RMT, ¿no? Entonces, Ya, de acuerdo. los empresarios tienen que ver, ¿no? Las personas tienen que ver, ¿no?, sus ingresos, su nivel de ingresos para poder determinar a qué régimen, ¿no? A qué régimen, ¿no? bueno. Y con la asesoría del contador, ambos puedes tomar la mejor decisión, ¿no? Carlos, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo creo que, bueno, ya hemos estado hablando de eso, vamos a tener más conversaciones contigo para meternos más a detalle y ayudar a la gente a que escoja la mejor opción y a sacar todo este tipo de cosas que nos estás trayendo, ¿no? Hay varias cosas aquí que ya están causando, digamos, les debería sonar a ustedes una alerta roja. Tengan mucho cuidado con lo que hemos hablado hoy día y, bueno, revisen este video varias veces. Carlos, muchas gracias por estar en Valor Agregado. No va a ser la primera vez, de hecho vas a tener que venir varias veces y hemos hablado de varias cosas que tenemos que explicar acá. Y bueno, por el lado de ustedes, por favor, difundan esta información, difundan el video, compártanlo en YouTube. Ahí al costado hay una parte donde dice suscribirse, denle clic a suscribirse. Al costado hay una campanita, denle clic a la campanita. Cada vez que subamos un video, ustedes en su correo le va a saltar una alerta de que hemos subido un video. Así que no se olviden de darle clic a la campanita, por favor. Y síganos en redes, envíenos sus preguntas también. Si quieren algún tema especial que nosotros querramos, que ustedes quieran que lo revisemos aquí, el tema tributario de repente, o en temas financieros, o en temas tecnológicos, envíennos las consultas a Valor Agregado al Facebook, que va a aparecer en la parte de abajo de esta pantalla. Así que, señores, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, Carlos. Listo. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Nos vemos.